¿Y si te dijera que los objetos que guardas con tanto celo de un ser querido no son solo recuerdos inertes, sino posibles portales? ¿Qué pensarías si te asegurara que el eco de su presencia, que a veces crees sentir al tocar su ropa, al oler su perfume en una almohada, no es una invención de tu mente dolida, sino un susurro real desde el otro lado del velo? Vivimos en un mundo que nos enseña a desconfiar de todo lo que no podemos medir o pesar. Y así, cuando alguien que amamos parte, nos enfrentamos no solo a su ausencia, sino a un silencio ensordecedor que parece confirmarnos la aniquilación total. Cargamos con el peso de la saudade, esa nostalgia profunda que nos ahoga, y nos preguntamos en la soledad de la noche, ¿se acabó todo? ¿Esa conexión tan poderosa simplemente se desvaneció? Esta es el hambre del alma, una sed de certezas en medio del desierto de la pérdida, el anhelo universal de saber que el amor fue más fuerte que la muerte. Existen hombres que viven en el mundo, y existen hombres a través de los cuales el otro mundo habla. Pocos han dedicado su existencia a ser un puente entre estas dos realidades con la misma integridad, lucidez y devoción que Divaldo Franco. Durante casi un siglo de vida, Divaldo no solo ha sido un pilar de la caridad y la filantropía, ha sido un faro, descifrando para nosotros los mecanismos sutiles que rigen la comunicación entre las dimensiones. Inspirados en las incontables revelaciones recibidas a través de su bendita mediumnidad, él nos ha enseñado a escuchar más allá del silencio y a comprender que la vida es un flujo ininterrumpido. En este video, nos sumergiremos en una de sus enseñanzas más íntimas y consoladoras, la verdad oculta en los objetos que pertenecieron a aquellos que amamos, y cómo estos pueden servir de canal para su presencia continua. No te ofrecemos respuestas fáciles ni promesas vacías, sino una comprensión que puede transformar tu duelo en un diálogo sagrado, un conocimiento que puede cambiar la forma en que ves esos objetos, convirtiéndolos de monumentos al dolor en reliquias de un amor imperecedero. Descubrirás que el afecto, la emoción y la propia vitalidad dejan una huella energética imborrable en la materia y que, bajo las condiciones adecuadas, esa huella puede ser percibida por un corazón sensible. Si esta búsqueda de respuestas ya resuena en lo más profundo de tu ser, si intuyes que hay mucho más de lo que nuestros ojos ven, haz una pausa ahora y escribe con fe en los comentarios: quiero entender lo que viene después de la muerte. Y si estás listo para iniciar este viaje de descubrimiento, suscríbete al canal. No lo hagas por nosotros, hazlo por tu alma, que anhela la paz y que busca comprender de una vez por todas que los lazos de amor verdadero son eternos. Hay experiencias humanas que escapan a la lógica fría del mundo, momentos tan íntimos, tan profundos, que la ciencia simplemente los archiva bajo la etiqueta de dolor o imaginación. ¿Alguna vez has sostenido una prenda de alguien que ya no está aquí? Quizás una vieja chaqueta, una bufanda, una camisa, y al hacerlo, has sentido algo más que la textura de la tela. Has sentido una presencia, un eco de calor, una sombra de abrazo, un susurro de consuelo que parece emanar del propio objeto. La mente, nos dicen, juega trucos. El duelo, afirman, nos hace vulnerables a la fantasía. Pero en el silencio de tu corazón, en la soledad de ese instante sagrado, una pregunta insiste en flotar. ¿Y si no es mi imaginación? ¿Y si lo que siento es real? Esta duda, este anhelo de que la conexión no se haya roto del todo, es una de las heridas más profundas del alma humana. Es el ancla de la saudade, esa palabra que expresa la melancólica certeza de que algo o alguien amado falta. Esta sensación, tan universal como el propio amor, es precisamente el punto de partida de nuestro viaje de hoy. Y para guiarnos, nos inspiraremos en la sabiduría de un hombre que ha dedicado más de 90 años de su vida a ser un puente entre el mundo que vemos y el universo que sentimos. Divaldo Franco. A través de su monumental obra de caridad y de sus décadas como faro del espiritismo, Divaldo nos enseña a no desestimar estas percepciones. Nos invita a considerar que esos momentos no son síntomas del duelo, sino manifestaciones de una verdad trascendental. Los lazos de afecto son hilos de energía que la muerte no puede cortar. El espiritismo,
lejos de ofrecer un consuelo vacío, propone una explicación lógica y profunda, validando esas experiencias como un contacto genuino. Nos dice que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que su vibración puede efectivamente impregnar la materia, dejando una huella que las almas sensibles pueden percibir. Lo que sientes no es una ilusión, es un diálogo. En una de sus charlas, con esa serenidad que calma las almas más inquietas, Divaldo compartió la historia de Elena, una madre cuyo mundo se había hecho pedazos tras la partida prematura de su hijo adolescente, Lucas. Los meses pasaron en un desierto de silencio y ausencia. Elena guardaba la ropa de su hijo en un armario, incapaz de donarla, pues sentía que al hacerlo estaría borrando el último vestigio físico de su existencia. Una tarde de invierno, abrumada por la soledad, abrió el armario y tomó el suéter favorito de Lucas, uno de lana azul que él usaba constantemente. Al apretarlo contra su pecho, esperando solo el frío abrazo del dolor, algo extraordinario ocurrió. Una ola de calor la envolvió, un calor vivo, palpable, que no provenía de su propio cuerpo, y con ese calor, una sensación inequívoca de paz y la nítida impresión del pensamiento de su hijo en su mente. «Estoy aquí, mamá. El amor no se enfría». Elena comprendió en ese instante que no estaba abrazando un simple objeto, sino el eco vivo del amor de su hijo. Esta historia, como tantas otras que han llegado a oídos de Divaldo, no es un cuento para adormecer el dolor. Es una llave que nos invita a reinterpretar nuestras propias experiencias. Ese objeto que guardas con tanto celo, esa fotografía que a veces parece devolverte la mirada, esa melodía que te trae una paz inexplicable, ¿son solo recordatorios pasivos? ¿O son, como sugiere el espiritismo, posibles puntos de contacto, anclas impregnadas de una energía que el amor ha hecho eterna? La enseñanza aquí es un cambio de perspectiva radical, pasar de ver estos objetos como símbolos de una pérdida, a reconocerlos como posibles portales de una conexión continua. Nos anima a honrar nuestra sensibilidad, a confiar en la inteligencia del corazón, que a menudo percibe verdades que la razón aún no puede procesar. Si alguna vez has sentido algo similar, si esta idea resuena en tu alma, escribe en los comentarios: «El amor conecta los mundos». Es una forma de afirmar tu propia experiencia y de unirte a otros que también han sentido este misterio. Pero entonces, la pregunta se vuelve inevitable y aún más profunda. Si esto es real, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el mecanismo que permite a un objeto inanimado, a un simple suéter de lana azul, convertirse en un portador de presencia, de consuelo, de amor? ¿Existe una ciencia del alma que pueda explicar este fenómeno? La respuesta es sí. El espiritismo nos revela que no se trata de magia, sino de una ley natural de un universo mucho más complejo y vibrante de lo que nuestros ojos pueden ver. Hemos establecido que el sentimiento es válido. Ahora debemos entender su lenguaje secreto. La respuesta tiene un nombre, una facultad que nos permite leer la historia invisible de las cosas, y es hacia el descubrimiento de esa facultad que nos dirigiremos a continuación, desvelando el primer gran secreto de cómo el mundo espiritual interactúa con el nuestro. En nuestro último encuentro, dejamos una puerta entreabierta hacia un misterio profundo, la posibilidad de que los objetos que nos rodean no sean inertes, sino testigos silenciosos de las vidas que han tocado. Prometimos desvelar el nombre de esa conexión, el secreto de ese lenguaje sin palabras. Imagina por un momento que cada objeto es un libro cerrado. Sus páginas no están hechas de papel y tinta, sino de memoria energética, de emociones cristalizadas, de historias grabadas en una dimensión invisible a nuestros ojos. Imagina que el amor, el miedo, la alegría o la angustia de una persona pueden dejar una vibración, una firma sutil en las cosas que más usó y amó. Esto no es poesía, aunque suene poético. Es la base de una de las facultades psíquicas más fascinantes y estudiadas por la doctrina espírita, una facultad que nos da la clave para entender por qué sentimos esa presencia en la ropa de un ser querido. El nombre de esta facultad es psicometría. La palabra proviene del griego psique, que significa alma o mente, y metron, que significa medida. Es, en esencia,
la capacidad de medir el alma o leer la información anímica impregnada en un objeto. La psicometría es una modalidad de la mediumnidad, una forma de clarividencia que se activa a través del contacto físico. Un medium psicómetra, al tocar un objeto, puede captar las impresiones energéticas que su dueño o dueños dejaron en él a lo largo del tiempo. Es como si cada objeto poseyera una huella dactilar energética, una matriz de información única e intransferible. No se trata de una simple deducción o de una imaginación desbordada. Es una percepción extrasensorial directa, una decodificación de los registros akáshicos a nivel micro, contenidos en la materia. Los objetos no son mudos, solo necesitamos aprender a escuchar. Los anales del espiritismo, desde las investigaciones de sus pioneros hasta los relatos contemporáneos compartidos por oradores como Divaldo Franco, están repletos de casos que demuestran esta asombrosa facultad. Pensemos en un caso clásico, de esos que parecen sacados de una novela, pero que forman parte de los estudios serios del psiquismo. A un sensitivo, con los ojos cerrados, se le entrega un antiguo reloj de bolsillo sin darle ninguna información sobre su procedencia. Al tomarlo, el sensitivo no siente el metal frío, sino que comienza a ver. Describe una escena, un joven con uniforme de soldado en una trinchera, el olor a tierra húmeda, el sonido lejano de explosiones. Siente la angustia del joven, pero también un amor inmenso mientras escribe una carta. De pronto, el médium siente un impacto súbito, una confusión, y luego un profundo silencio. Más tarde, la persona que le entregó el reloj confirma, con lágrimas en los ojos, que perteneció a su abuelo, muerto en la guerra exactamente en esas circunstancias, mientras escribía una última carta a su prometida. El médium no conocía la historia, el reloj sí. Es fundamental que entendamos la diferencia entre esta facultad y la simple memoria asociativa. Cuando tú tomas el reloj de tu abuelo y recuerdas historias sobre él, es tu mente la que proyecta tus recuerdos sobre el objeto. Es un proceso activo de tu memoria. En la psicometría, el proceso es inverso. Es el objeto el que parece proyectar su información sobre la mente del sensitivo. Es una recepción pasiva de datos, no una evocación activa de recuerdos personales. Este conocimiento transforma por completo nuestra relación con el mundo material. Nos hace conscientes de que no solo los objetos de quienes han partido guardan energía. Cada regalo que damos, cada palabra que escribimos con un bolígrafo, cada prenda que vestimos, se impregna de nuestra propia vibración, de la intención y la emoción del momento. Somos transmisores de energía y nuestros objetos son nuestros diarios íntimos energéticos. Si esta revelación te parece profunda, comparte este video con alguien que tenga un alma curiosa y un corazón abierto. Hemos descubierto entonces que los objetos tienen memoria, una memoria energética que puede ser leída a través de una facultad latente en el ser humano llamada psicometría. Elena, la madre que abrazaba el suéter de su hijo, no estaba loca, estaba experimentando, quizás de forma inconsciente y espontánea, un fenómeno psicométrico, amplificado por el inmenso poder de su amor. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más crucial, a la raíz misma del fenómeno. ¿Qué es exactamente esta energía? ¿De qué están hechas estas impresiones? No es electricidad, no es magnetismo, es algo más sutil, más fundamental. El espiritismo, de la mano de la lógica y la revelación, nos ofrece una respuesta asombrosamente detallada. Nos habla de una sustancia, de un cuerpo espiritual que todos poseemos y que es el verdadero puente entre nuestra alma inmortal y el mundo físico. Para entender cómo se graba la memoria en un objeto, primero debemos entender de qué estamos hechos realmente, y esa será nuestra próxima y fascinante revelación. Hemos establecido que los objetos pueden hablar un lenguaje secreto, la psicometría, pero nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿cómo? ¿Cuál es la sustancia de esa memoria energética? La respuesta nos aleja del misticismo para acercarnos a lo que podríamos llamar una física espiritual. No estamos entrando en el terreno de la fe ciega, sino en el de la ciencia del alma, tal como la codificó Allan Kardec y la divulga magistralmente Divaldo Franco.
Para entender cómo la esencia de una persona puede adherirse a un objeto, primero debemos comprender de qué estamos hechos en realidad. La revelación espírita nos dice que no somos solo un cuerpo de carne y hueso, ni un espíritu etéreo y abstracto. Somos una trinidad, un espíritu inmortal, que es la inteligencia y la voluntad, un cuerpo físico que es nuestro instrumento temporal en la tierra, y uniendo a ambos existe un tercer elemento crucial. Este elemento es el perispíritu. Piensa en él como un cuerpo semimaterial, un duplicado energético de nuestro cuerpo físico, invisible a nuestros ojos comunes, pero absolutamente real. Es el eslabón que une el alma al cuerpo, el transformador que permite a la voluntad del espíritu mover los músculos de la carne. Está compuesto por una sustancia que el espiritismo denomina fluido cósmico universal, una especie de materia prima del universo, que el espíritu moldea y personaliza. Este perispíritu no es estático, está vivo, vibra y se expande más allá de nuestra piel. Y lo más importante, está impregnado de nuestros fluidos personales. Nuestros pensamientos, sentimientos y emociones no son meras abstracciones químicas en el cerebro. Son vibraciones reales que colorean y califican los fluidos de nuestro perispíritu. Un pensamiento de amor emite una vibración luminosa y expansiva. Un pensamiento de odio, una vibración densa y oscura. Tu perispíritu es la atmósfera de tu alma. Los benefactores espirituales, a través de la comunicación mediúmnica con seres como Divaldo Franco, a menudo nos instruyen sobre estas realidades. Nos cuentan, por ejemplo, casos que ilustran perfectamente este poder de impregnación. Imaginemos la historia, basada en innumerables relatos, de una familia que se muda a una casa antigua. La madre, una persona sensible, comienza a sentir una profunda e inexplicable melancolía cada vez que entra en una habitación particular, incluso en los días más soleados. No hay una causa aparente. Un amigo de la familia, con una sensibilidad mediúmnica más desarrollada, los visita y sin que nadie le diga nada, comenta al entrar en esa misma habitación: aquí hay un nudo de tristeza muy antiguo, como si alguien hubiera llorado durante años. Meses después, descubren que el anterior inquilino fue un anciano que pasó los últimos años de su vida en esa habitación, sumido en una profunda depresión tras la muerte de su esposa. Su perispíritu, saturado por sus fluidos de dolor, había impregnado el ambiente, las paredes, los muebles, dejando una huella emocional tan potente que otras personas sensibles podían captarla décadas después. Este es el mismo principio que se aplica a los objetos personales, pero de una forma mucho más concentrada e íntima. Así como la tristeza de aquel hombre impregnó su habitación, nuestro amor, nuestra vitalidad, nuestras costumbres y nuestra esencia impregnan los objetos que usamos a diario. El perispíritu irradia constantemente estos fluidos personales. Cuando usamos un anillo, cuando nos ponemos una chaqueta, cuando dormimos en una almohada, estamos transfiriendo continuamente una capa de nuestra energía a esos objetos. Por eso, el contacto prolongado e íntimo es clave. Un bolígrafo que usaste una vez tendrá un rastro casi imperceptible, pero el reloj que tu padre usó durante 30 años está literalmente saturado, bañado por décadas de sus fluidos vitales, de sus pensamientos, de la energía de su amor y sus preocupaciones. No es solo un objeto, es una reliquia energética. Si esta explicación te ayuda a comprender mejor la conexión con tus seres queridos, escribe en los comentarios: la energía del amor permanece. Ahora, el fenómeno que parecía mágico o sentimental empieza a tener una base lógica y coherente. Hemos pasado del qué, la psicometría, al cómo, la acción del perispíritu y sus fluidos. La sensación de Elena al abrazar el suéter de su hijo no fue un autoengaño. Fue su perispíritu, afinado por el amor y la saudade, entrando en contacto con la energía fluídica que el perispíritu de su hijo había dejado en la prenda. Es una comunicación de espíritu a través del puente material del objeto, pero la teoría, por hermosa y consoladora que sea, exige pruebas. El espíritu humano, especialmente en nuestra era, anhela la evidencia. ¿Existen casos documentados, estudiados y verificados que demuestren esta realidad de forma irrefutable?
Historias donde los objetos no solo evocaron un sentimiento, sino que revelaron información precisa, detallada y desconocida. Prepárate, porque en nuestro próximo segmento dejaremos la teoría para entrar en el archivo de lo inexplicable. Compartiremos historias verídicas y sorprendentes, casos donde los objetos no susurraron, sino que gritaron la verdad. La verdad no pide permiso para existir, simplemente es. Y a veces, para revelarse, elige los canales más humildes e inesperados. Hemos viajado juntos desde la intuición de un sentimiento hasta la lógica de una explicación científica espiritual, con el perispíritu y los fluidos. Pero la teoría para tocar el alma debe encarnarse en la vida real. Es la hora de los hechos. De esas historias documentadas en la literatura espírita, casos estudiados con rigor, que desafían el escepticismo y nos obligan a ampliar los límites de lo que consideramos posible. Estos no son cuentos de hadas, son testimonios de la interacción entre dos mundos, donde objetos cotidianos se convirtieron en la voz de aquellos que creíamos en silencio. Consideremos uno de los casos más conmovedores y evidentes, un relato que Divaldo Franco y otros estudiosos citan para ilustrar la precisión de la psicometría. Un padre, devastado por la pérdida de su pequeño hijo, acude a un médium sensitivo llevando consigo un objeto sin valor material, pero con una carga afectiva infinita, una pequeña pluma de madera que su hijo usaba para dibujar. Se la entrega al médium sin decir una palabra. El médium la sostiene y al instante ignora al hombre que tiene delante y comienza a describir a un niño, su energía vivaz, su sonrisa, y entonces ocurre lo extraordinario. El médium dice: escucho una palabra, muy clara, Shanti. El médium no sabe qué significa. Le pregunta al padre. El hombre, con la voz quebrada por la emoción, confirma que Shanti era la palabra sánscrita para paz, y era el saludo personal y único que su hijo, un alma vieja en un cuerpo joven, le decía cada noche. El mediante no pudo haber adivinado eso. No era una información genérica, era una clave íntima, una contraseña del alma que solo el padre y el hijo compartían. El objeto fue el puente. Esta no es una conjetura, es una evidencia. Pero la psicometría puede ir aún más lejos, manifestando no solo información, sino la personalidad y las habilidades del espíritu. Pensemos en el célebre caso del adorno de encaje. Una mujer presenta a una médium un delicado trozo de encaje antiguo. La médium lo toma y sufre una transformación asombrosa. Sus dedos, que no sabían nada de costura, comienzan a moverse con agilidad y precisión, imitando los complejos movimientos de la creación del encaje. Luego, su postura cambia, se vuelve más humilde, servil, y comienza a hablar en un inglés chapurreado con un inconfundible acento singalés propio de Sri Lanka. A través de la médium, el espíritu de la artesana se identifica, expresando su gratitud. La médium, en su estado normal, era una mujer inglesa sin conocimiento alguno de esa lengua o de ese acento, y mucho menos de ese arte. El objeto no solo contuvo una memoria, sirvió como un catalizador para una breve pero intensa remanifestación de la personalidad que lo creó. Quizás el argumento más recurrente de los escépticos sea la telepatía, la idea de que el médium simplemente lee la mente del consultante. Existe, sin embargo, un caso que aniquila esta hipótesis, dejando solo la realidad del fenómeno. Una dama lleva un viejo collar a un sensitivo, curiosa por su historia. Al tocarlo, el médium comienza a describir con gran detalle a una mujer mayor y afirma que era una amiga muy querida de la consultante. La dama se muestra extrañada, pero confirma la descripción. Entonces, el médium añade: siento que su amiga le envía su amor desde el mundo espiritual, pues ha fallecido. La consultante lo niega rotundamente, insistiendo en que su amiga está viva y bien. El médium, sin embargo, se mantiene firme en su percepción e incluso dibuja un retrato exacto de la amiga. Días después, la consultante recibe una carta desde el extranjero notificándole que, en efecto, su amiga había fallecido unos días antes de su visita al médium, un hecho que ella desconocía por completo. La información no estaba en su mente, no podía ser leída. Provenía de una única fuente posible: la conexión espiritual establecida a través del collar. Si estas historias te han impactado,
Escribe en los comentarios. La evidencia es clara. El bolígrafo de un niño, un trozo de encaje, un viejo collar. Objetos humildes que se convierten en archivos de la eternidad, en pruebas tangibles de que la vida continúa y de que el amor nunca pierde la dirección de casa. Estos casos y cientos como ellos forman un mosaico de evidencia que nos invita a mirar más allá de lo aparente. Ya no se trata de preguntar si es posible. La evidencia nos confronta con una nueva pregunta, mucho más personal y transformadora. Si los lazos persisten, si la comunicación es una realidad demostrada, ¿qué significa esto para nosotros, aquí y ahora? ¿Es solo una curiosidad paranormal o es una herramienta sagrada para la sanación? Ahora que la evidencia nos ha hablado, debemos aprender a escuchar su mensaje más profundo. ¿Cómo podemos usar esta verdad para sanar nuestro duelo y honrar nuestras conexiones eternas? Esa es la pregunta que nos guiará en nuestro último y más importante paso de este viaje. El conocimiento sin amor es frío. La evidencia sin propósito es vacía. Después de recorrer el camino de la psicometría, de entender la ciencia del perispíritu y de conmovernos con evidencias reales, llegamos a la estación más importante de nuestro viaje, el corazón. ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Cómo podemos traducir este entendimiento en un bálsamo que alivie la herida más profunda, la del duelo? Esta es la pregunta que Divaldo Franco, con su infinita compasión, ha respondido durante décadas, no solo con palabras, sino con el ejemplo de una vida dedicada a consolar almas. La respuesta es simple y a la vez lo cambia todo. Debemos aprender a conectar, a comprender y sobre todo a respetar estas sutiles impresiones espirituales. El duelo es el invierno del alma. Nos sentimos solos, amputados, y a menudo nuestra propia mente nos traiciona, haciéndonos dudar de lo que sentimos. Pero a la luz de lo que hemos aprendido, esa sensación de presencia al tocar un objeto amado ya no es un síntoma de locura o de negación, es un regalo, es una validación. Cuando sientas ese eco, ese calor, esa paz inexplicable, detente y respira. No te estás volviendo loco, no estás fantaseando, estás siendo sensible. Tu alma, afinada por el diapasón del amor, está percibiendo la huella real, la energía que tu ser querido dejó para ti. Comprender esto es el primer paso para sanar. Transforma el duelo de una ausencia absoluta en una separación temporal. Cambia la narrativa de «se ha ido para siempre» a «vive en otra dimensión» y nuestro amor sigue siendo el puente. El amor es el más grande de todos los amplificadores psíquicos. Divaldo Franco a menudo nos recuerda que nuestra actitud lo es todo. La forma en que interactuamos con estos recuerdos puede transformar un santuario de dolor en un altar de amor. Imaginemos la historia de Laura, una mujer que, tras perder a su esposo, mantuvo su despacho cerrado a cal y canto. Era un mausoleo de tristeza. Cada vez que se atrevía a abrir la puerta, el dolor la asfixiaba. Un día, tras escuchar una reflexión sobre la persistencia de los lazos espirituales, decidió cambiar de estrategia. En lugar de acercarse a la puerta con miedo, se detuvo, cerró los ojos y envió un pensamiento de puro amor a su esposo. Entró en la habitación no para llorar su ausencia, sino para honrar su presencia continua. Se sentó en su silla, tomó uno de sus libros favoritos y en el silencio de su corazón le habló. Poco a poco, semana tras semana, la atmósfera opresiva de la habitación se disipó, dando paso a una serena y cálida sensación de compañía. El despacho dejó de ser una tumba para convertirse en un punto de encuentro. Tú también puedes hacer de tus recuerdos un lugar de encuentro, no de despedida. No necesitas ser un médium de renombre para sentir esto. La mediumnidad es la sensibilidad organizada y educada, pero la sensibilidad es patrimonio de toda alma. Y el amor es el lenguaje universal que ambos mundos entienden. Cuando te acerques a esos objetos sagrados, hazlo con reverencia. Busca un momento de calma. Sostén esa prenda, esa joya, esa carta. No exijas una señal, no busques un fenómeno. Simplemente abre tu corazón. Envía tu amor, tu gratitud, tus saudades sin angustia. Habla con ellos en pensamiento. El objetivo no es el espectáculo, es la conexión. Y respétalos. No son amuletos mágicos,
son extensiones de un amor. Conserva aquellos que nutran tu recuerdo feliz, pero libera el apego a todo lo material que te cause sufrimiento, porque el verdadero vínculo no está en el objeto, sino en el afecto que lo impregnó. Si crees que el amor es el verdadero puente, escribe en los comentarios: el amor nunca muere. Así, hemos cerrado el círculo, un viaje que comenzó con una pregunta íntima, con una sensación misteriosa en una prenda de vestir. Le dimos un nombre: psicometría. Descubrimos su mecanismo, el perispíritu y sus fluidos. Vimos la prueba irrefutable en historias que desafían la lógica material. Y ahora hemos aprendido a usar esa verdad como una herramienta de consuelo y conexión. Los objetos, al final, son solo mapas que señalan un tesoro. El tesoro es la certeza, grabada en el alma, de que aquellos a quienes amamos no se han ido. Simplemente han viajado primero. Y nos esperan, rodeados de ese mismo amor que, a veces, en un instante de gracia, logramos sentir en el simple roce de una tela, recordándonos que en el universo de Dios ninguna conexión verdadera se rompe jamás. Nuestro viaje a través del misterio y la memoria llega a su fin por ahora, pero la verdad que hemos desvelado juntos es apenas el comienzo de un nuevo amanecer para el alma. Partimos de una pregunta susurrada por el corazón en duelo: ¿por qué siento su presencia? Y paso a paso, guiados por la luz de la sabiduría espírita que Divaldo Franco tan brillantemente representa, hemos encontrado las respuestas. Validamos ese sentimiento sagrado, dándole un nombre: psicometría, la capacidad de leer la historia energética de los objetos. Descubrimos el asombroso mecanismo detrás del fenómeno, el perispíritu, nuestro cuerpo espiritual y los fluidos que impregnan la materia con la esencia misma de nuestro ser. Vimos la evidencia irrefutable en casos documentados que silencian a la duda y nos muestran la innegable comunicación entre los mundos. Y lo más importante, aprendimos a transformar este conocimiento en una herramienta poderosa para la sanación, el consuelo y la conexión continua. Ahora que sabes esto, la pregunta más importante ya no es si ellos, nuestros amados que partieron, pueden comunicarse. La pregunta eres tú. ¿Estás dispuesto a escuchar en el silencio? ¿Estás listo para sentir con el corazón en lugar de dudar con la mente? Ahora que comprendes que el amor no muere, sino que se transforma y deja huellas indelebles a su paso, ¿cómo vas a vivir tu vida a partir de este instante? ¿Cómo vas a honrar tus recuerdos y a dialogar con tu saudade, no ya como una herida, sino como un puente de luz? Si sientes en tu interior que este mensaje te ha transformado, si estás preparado para vivir con esta nueva y consoladora certeza, decláralo con fe en los comentarios. Escribe: estoy listo para entender la vida más allá de la muerte. Tu viaje de descubrimiento no tiene por qué terminar aquí. Esto es solo un peldaño en la escalera infinita del conocimiento del espíritu. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque cada revelación es una puerta que se abre. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y continúa tu jornada con nosotros. Este es solo el comienzo.